Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar, por sus comentarios y por favor, no olvide darle like al video para que la plataforma lo pueda recomendar a más personas. Enseguida comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Parte número 2 del tema Papabili, los que creen en ellos y los que creen en sí mismos. Es un tema una vez más analizado por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. En un artículo publicado el 27 de abril del año 2024 en el sitio británico Unger, Damian Thompson retoma una vez más extensamente el tema que ocupa actualmente todas las conversaciones entre cardenales. ¿Quiénes son los papabili? ¿Serios para el próximo cónclave? El primer artículo examinó la influencia de las consecuencias de fiducia supplicans en los votos cardenalicios. ¿Cuál será el papel de los conservadores y los moderados? ¿Significa esto que los conservadores podrían desempeñar un papel importante en el próximo cónclave? Damian Thompson se muestra cauteloso y cito: en cuanto a los papabili conservadores de línea dura, realmente no los hay. Francisco al menos se aseguró de ello. Pero existe un posible conservador moderado, el cardenal Peter Erdoğan, primado de Hungría. A diferencia del exuberante y sentimental Tagle, él es un erudito reservado en el plano emocional. Tiene fama de no gustarle el protagonismo y de ser un poco susceptible. Pero en el sínodo sobre la familia del año 2015, a pesar de la presión de los apparatchiks papales, utilizó su posición como relator general para defender magistralmente la enseñanza tradicional. Un observador del Vaticano lo describió, entre comillas, como aburridamente conservador,
que podría ser exactamente lo que necesitamos en este mundo. La vaticanista del Mensajero, Franca Jan Soldati, comparte esta opinión en un artículo fechado el 6 de mayo, que informaba sobre una entrevista con el cardenal Erdó en la revista Cardinalis Magazine del 2 de mayo. Escribió lo siguiente: el primer tema abordado por Monseñor Erdó fue el fenómeno de la descristianización, que socava dramáticamente la presencia de la Iglesia en Occidente desde hace décadas. Como antídoto, Erdó quisiera un fortalecimiento de los movimientos y de la centralidad de la fe. El prelado añade lo siguiente: si este fuera un periodo de crisis, muchas tendencias desaparecerían rápidamente. Pero parece que nos enfrentamos a una crisis a lo largo plazo. Crisis es siempre sinónimo de peligro, pero también de oportunidad. Pero es importante que nuestra identidad cristiana católica permanezca arraigada en las cosas más esenciales. Es decir, que Cristo ha resucitado, que creemos en Dios, en la Santísima Trinidad y la vida eterna. Franca Jan Soldati continúa su resumen de la entrevista y cito: en cuanto al riesgo de cisma en Alemania provocado por los impulsos ultraprogresistas de gran parte del episcopado, Erdó se muestra cauteloso y dice: como muchos otros, veo, incluso durante los últimos sínodos, que está surgiendo una especie, entre comillas, de alternativa en la Iglesia. Algunos creen que el cristianismo es casi una religión natural, que sobre la base de la buena voluntad y la apertura intelectual puede seguir las necesidades de las personas en la sociedad actual y buscar soluciones que parezcan razonables. Y si tienen una conexión con la Biblia, aún mejor. Pero se trata de inventar soluciones y respuestas con una lógica humana. Luego repite: somos, ante todo, discípulos de Cristo. La voz de Jesús, el fundamento de la Eucaristía, el Padre Nuestro y otras cosas que se han conservado son precisamente el contenido de su enseñanza. Tenemos un tesoro y no estamos condenados a afrontar los problemas de nuestro tiempo con las manos vacías. Por su parte, Unger, Damian Thompson, cita con cautela otros nombres. ¿Qué pasa con los cardenales moderados, que son difíciles de clasificar? El último papabile es Pier Battista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, nacido en Italia. En los últimos meses, los horrores que se han desarrollado a sus puertas han revelado a un diplomático de una rara habilidad. Su condena de los ataques de las fuerzas de defensa de Israel contra civiles de Enga.sa le valió una reprimenda del ministro de Asuntos Exteriores israelí
pero anteriormente había condenado a Hamás por su barbarie y se había ofrecido como rehén en lugar de niños israelíes. Y si bien no es difícil creerle cuando dice que no tiene ningún deseo de convertirse en papa, es posible que se vea obligado a pensarlo 2 veces. Luego menciona a los cardenales asiáticos. Siguen surgiendo 3 nombres. William Go, de Singapur, ortodoxo en materia de sexualidad, discretamente crítico con la capitulación ante Beijing. Charles Mong Bodou, de Myanmar, también crítico hacia el acuerdo con China. Y Yu Heung-sik, nuevo prefecto del dicasterio para el clero, de Corea del Sur. Finalmente, concluye su balance con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Este italiano de 69 años está claramente en movimiento y su candidatura se está tomando en serio. Fue el artífice del acuerdo firmado por el Vaticano con Beijing en el año 2018, que, como advirtió el ex obispo de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, transformaría la Iglesia Católica China, incluidos los creyentes clandestinos perseguidos, en un filial 100% del Partido Comunista. Eso es precisamente lo que pasó. El cardenal Zen, que ahora tiene 92 años y es considerado un santo viviente por muchos católicos ortodoxos, se refirió así al cardenal Parolin. Es muy optimista. Es peligroso. Le dije al Papa que él, Parolin, tenía la mente envenenada. Es muy amable, pero no confío en él. Él cree en la diplomacia, no en nuestra fe. Una fuente del Vaticano que ha trabajado con Parolin se hace eco de esta opinión. Es amable con todos, pero hueco en el medio. ¿Las redes sociales disiparán el humo blanco? En definitiva, nada es seguro. Y Damian Thompson recuerda lo siguiente: cualquier observador vaticano dirá que nuevos papabili aparecen en el cielo durante los últimos días de un pontificado. Ciertamente, uno puede imaginar fácilmente a cardenales ligeramente liberales votando por un candidato ligeramente conservador que podría abordar el daño estructural de los últimos 11 años. El Papa Francisco ha dejado el derecho canónico con tantos agujeros que parece la superficie de Marte, declaró un sacerdote que trabajó en la curia. También se puede considerar que en sus conversaciones previas al cónclave, la mayoría de los cardenales estarán de acuerdo en que el próximo papa debe ser alguien capaz de supervisar un trabajo correctivo de emergencia que aclare la doctrina, el alcance de la autoridad eclesiástica y ponga fin a la yihad contra los católicos tradicionalistas, muchos de los cuales son 2
o más generaciones jóvenes que los baby boomers, que los acosan usando su jerga. Pero el periodista británico recuerda que los cardenales saben que tienen que hurgar en el pasado de los principales candidatos. No tienen elección. El próximo papa enfrentará un escrutinio intenso, instantáneo y despiadado por parte de investigadores en línea. Un artículo del año 2021 en The Tablet del historiador de la Iglesia Alberto Melloni describe una catástrofe demasiado creíble. Y cito lo siguiente. El Papa recién elegido sale, mientras sonríe y se presenta humildemente ante la multitud en la plaza. Una sola publicación en las redes sociales hace una acusación sorprendente. El nuevo Papa, siendo obispo, no actuó contra un sacerdote que cometió otros crímenes. En la plaza de San Pedro y en las salas de prensa, las miradas pasan del balcón a los teléfonos inteligentes. El Papa entra y dimite. La sede vuelve a estar vacía. Y Damian Thompson deplora las elecciones del año 2013. Y cito: la verdad es que muchos católicos argentinos de todo el espectro ideológico conocían los defectos de carácter de Francisco, su secretismo compulsivo, sus ajustes de cuentas, sus alianzas preocupantes y su gobierno basado en el miedo. De ahí este deseo. Cuando el nuevo soberano pontífice suba al balcón, habrá un momento de preocupación mientras los fieles revisan sus móviles. Pero si los cardenales han hecho correctamente su trabajo, los aplausos se reanudarán rápidamente. Y si se escucha con atención, se podrá oír otro sonido proveniente de todas las oficinas del Vaticano. Un suspiro de alivio, porque el juego de la pesadilla finalmente ha terminado.